observar acá, tenemos a Julio Ramón Ribeiro, Edgar Galampó y Ricardo Palma Soriano. En este caso, a ustedes les ha tocado el autor de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, pido fuertes palmas para sus chicos, señores padres de familia. Chicos, también pido las palmas de ustedes para poder comenzar con todos los ánimos a tocar. Vamos a llamar a la señorita Medina Palma Luciana. Fuertes las palmas para su compañera. Buenas tardes, padres de familia, profesores aquí presentes y compañeros en general. Mi nombre es Luciana Medina Palma, del tercer año de secundaria, y mi tema a tratar es Junta de Acreedores de Julio Ramón Ribeiro. Mi obra trata sobre don Roberto de la Mar, que es un comerciante con una pequeña tienda que inicia con una mirada fría y observando la entrada de la puerta. Espera que marque el reloj las 6:05 porque espera una junta con sus acreedores. Se sentía muy nervioso, así que empezó a fumar. Después su esposa le resondró y le dijo que eso le hacía ponerse muy nervioso, así que dejara de hacerlo. Pero él, con su ira y presionado por esa junta que esperaba, porque él estaba en bancarrota y esperaba que los acreedores le dieran una solución para no perder su tienda, porque es una herencia de su padre. Vemos que el reloj marca las 6:05 y vemos que entra el primer acreedor, que es un hombre alto. Vemos que se presenta el resto y, como mencioné, don Roberto de la Mar esperaba que le presentaran una solución a su problema, pero sin embargo ellos, los acreedores, solamente esperaban la forma de que pudieran regresarles todo ese dinero que debían. Y termina en que el acreedor queda en bancarrota. Gracias. Muy bien, señorita Luciana, puede ir a sentarse. Junta de acreedores del autor Julio Ramón Ribeiro, como lo pueden observar por ahí. Muy bien, vamos a llamar ahora a un varón. Vamos a llamar al alumno Bello Soto José. Fuerte las palmas para su compañero, chicos. Fuerte las palmas. Buenas tardes, compañeros, padres de familia, profesores presentes. Les voy a presentar mi cuento llamado La Encrucijada. Bueno, empecemos. Esto empieza con un viajero siguiendo un camino que más o menos es un laberinto, hasta que llega en un recodo, que es más o menos como una esquina, en la que encuentra una encrucijada. Bueno, acá en la encrucijada se le aparece un viejo, sí, así se le conoce como el viejo. Ya. Este viejo le dice que él y varios más han formado una población en la que se llama La Encrucijada. Bueno, acá nos damos cuenta de que pasa otro viajero y este pasa de frente, o sea, pasa sin pensarlo. No, a comparación de nuestro protagonista, el primer viajero, pues este pasa de largo. Bueno, acá el viejo nos relata, nos cuenta, que dice que este viajero estaba predestinado y sabía dónde y cuál era su camino. Bueno, después pasa otro viajero, el cual al quedarse un ratito, pues lo para el primer viajero, el protagonista. Le pregunta, ¿a dónde vas? Y le responde, a la derecha. Bueno, y nuestro protagonista le dice, ¿cómo sabes que es a la derecha? Pues este segundo viajero que quería pasar le dice que él ya sabía cuál era su ciudad. Por si no lo sabía o no les dije, pues cada uno tiene una ciudad. Ya. Pues acá este segundo le trata de confundir a nuestro protagonista y pasa su camino. Bueno, el viejo también nos cuenta y dice que siempre los viajeros que van pasando no les conviene decir cuál es el camino de su ciudad, aunque estén predestinados, porque así podrán tener más comida, más espacio en las plazas, así. Después, aquí pasa una viajera. Ya, esta viajera tampoco sabía, igual que nuestro protagonista, su camino. Y el protagonista le dice, quédate acá con nosotros,
somos como una población, así el viejo también lo trata de, bueno, como que le trata de convencer. Acá el viejo le dice quédate con nosotros, pero como que la viajera le dice, tuvo un sueño anterior y nos dice que hay una fuerza que le empujó y todos nos relatan lo mismo. O sea, nos dicen otro viejo más que estaba ahí, la encrucijada, nos dice que también tuvo esa fuerza y que se encontró en la encrucijada. Acá estos se quedan y la chica intenta como que seguir por ese sueño. Ya, y el viajero y el viejo le intentan parar, pero esta sigue su camino. Se va a la izquierda, esta a los 100 pies cae y muere. Bueno, acá se queda nuestra protagonista una noche, porque se estaba haciendo de noche, y se le aparece una sombra. Esta sombra que también sabía cuál era su camino predestinado, pero que se dio cuenta muy tarde. Esto como que inspira a nuestro protagonista y él decide ir a su camino. Este toma a la izquierda. Bueno, para este punto nos cuenta que la sombra le dijo que como que cada uno tiene una forma distinta cómo está predestinado a saber su camino. Bueno, acá nuestra protagonista pasa y todo, y hay un momento donde se encuentra con una chica. Esta chica le pide, le ruega que la levante, que la ayude y todo eso, y ya nuestro protagonista lo ayuda. Después esta como que se hace cada vez más pesada y nuestro protagonista se da cuenta que es una roca. Después como que al darse cuenta que es una roca, se cae, se tropieza, se hace una herida en la frente. Bueno, ahí es donde sale su marca en la que él sale predestinado dónde va a ir. O sea que nuestro protagonista también era predestinado a saber dónde iba a ir. Bueno, llega todo el camino y todo, hasta que después llega al punto de la ciudad de Cobalto. Pues esta no era su ciudad y el protagonista se equivocó. Ya, acá sale el guardia y dice, no, esta no es tu ciudad y todo esto. Y nuestro protagonista cae en una fosa llena de cadáveres de los también que se equivocaron. Gracias. Y llamamos al alumno Mujica Bernal. Ok, iniciemos. Muy buenas noches, padres de familia y profesor Franco. Gracias por darme la entrada. Y compañeros presentes, el día de hoy les voy a hablar sobre un cuento muy interesante que me ha tocado contarles ese día de hoy. El cuento se llama El banquete, de la obra del Paladar del Mudo de Julio Ramón Ribeiro, el cual trata sobre un rico llamado Don Fernando. La historia nos presenta a Don Fernando y a su esposa, donde Don Fernando organiza un banquete con 2 meses de anticipación, donde planea tener beneficios políticos y económicos de parte del presidente, gastándose toda su fortuna en remodelación y los preparativos de la fiesta. Pero no conforme con eso, Don Fernando decide remodelar toda su mansión. Después de esto, Don Fernando espera la llegada del banquete. Justo el día del banquete, los primeros en llegar son los soplones, que están aglomerados en una parte de la esquina de la mansión. Luego de eso llegan automóviles, donde de ellos descienden parlamentarios, diplomáticos, congresistas, hombres de negocio y hombres inteligentes. Luego de que todos los invitados estén en la fiesta, llega el invitado principal del banquete, el cual es el presidente, que llega acompañado de sus guardias. Luego de esto, los suplones se toman el whisky a escondidas de Don Fernando, entre chistes y carcajadas. Para luego continuar, Don Fernando, dándose cuenta que los congresistas ya estando ebrios, se lleva al presidente para el salón de música, donde éste le conversa sobre sus ideas, sobre tener una embajada en Europa y también sobre la idea de tener un ferrocarril. El presidente accede a sus ideas, diciéndole que todavía quedan embajadas en Roma, y que el ferrocarril lo conversará con sus diplomáticos y verán la forma de resolverlo como más le convenga. Luego de eso, Don Fernando es despertado el mediodía por los gritos de su mujer, que lleva en manos un periódico. Sin más decir, Don Fernando se lo arrebata de las manos y no pudiendo decir una palabra, se desvanece en la cama. Resulta que un congresista, aprovechando el recinto, había dado un golpe de Estado, dando la obligación al presidente a dimitir. Gracias. Así que voy a llamar a la señorita Junco Egusquiza
Selene Yomaira. En esta ocasión tengo el orgullo de redactar mi cuento titulado El primer paso de Julio Ramón Ribeiro. El cuento El primer paso nos deja como reflexión de las personas humildes que terminan en trabajos muy mal. El personaje principal de este cuento es Danilo, un chico pobre, pero también humilde, que vivía en la total miseria, que cuando se subía en los taxis se tenía que bajar corriendo con tal de no pagar la tarifa. También perdió a su madre, como a la vez perdió sus dientes en una riña, o mejor entendido, en una pelea. A consecuencia de todo eso que pasaba, Danilo paraba la mayor parte de su tiempo en el bar, en donde conoció a Panchito, un hombre elegante y astuto, quien un día él decide ofrecerle un negocio misterioso a Danilo. Danilo al principio se muestra dudoso por ese trabajo, pero finalmente logra aceptarlo porque él deseaba tener una vida feliz y sin miserias al lado de Estrella, una chica que trabajaba con doña Perla, dueña de la casa de citas, y deseaba vivir feliz con ella. Cuando llegó el día que Danilo tenía que cumplir con ese trabajo, llegó al bar con un terno verde, que para él era su única forma de estar elegante. Mientras esperaba a Panchito, tomaba su pisco, y cuando el reloj marcó las 3:30, Danilo se puso nervioso porque pensó que Estrella no lo esperaría, aunque él ya le había dicho que esperara su llamada. Danilo estuvo a punto de decirle todo lo del negocio, pero recordó su famosa frase que le dijo Panchito de no hay que meter a las mujeres en la danza. Cuando finalmente llegó Panchito al bar, llegó con un impermeable puesto, impermeable donde los bolsillos se encontraba dinero que no sabía que se encontraba ahí. Por último, sale del bar Panchito y Danilo se queda esperando unos minutos más, sentado haciendo caso a todas las indicaciones que le había dado. Cuando finalmente Danilo sale del bar, sale caminando feliz, y mientras caminaba pensaba en lo hermoso que iba a vivir al lado de Estrella. Este cuento termina de forma abierta, no se sabe qué es lo que pasó realmente con Danilo, pero el lector puede entender que Danilo será engañado por un negocio y será metido a la cárcel. A través de este cuento, Julio Ramón Ribeiro quiere reflejar la realidad de muchas personas humildes que acaban en trabajos muy mal y en situaciones peligrosas. Gracias. Es cantante por excelencia, lo hace muy bien. Nos ha representado al colegio y ha ganado una etapa UGEL, junto con mi persona, que obviamente no canta nada, pero siguiendo mis consejos pudo lograr ese primer puesto en la etapa UGEL. Llamamos a Santos Ríos Yasuni Crispel. Muy buenas tardes, docentes, familiares y compañeros en general. El día de hoy les vengo a hablar sobre mi cuento que se titula Los merengues de Julio Ramón Ribeiro. Este cuento trata sobre un niño que anhela comprarse unos merengues. Para los que no sepan, unos merengues es como unos bocadillos blandos, suaves, y que según se trata el cuento son exquisitos. Entonces, comprar esos merengues, y para eso por así decirlo, le roba 40 soles a su mamá, guarda 20 y con esos 20 se va a la pastelería. Lo que hace es que va empujando a la gente, pues no, para llegar al mostrador. Y al estar al frente del mostrador, pues el señor lo atiende, pero, o sea, él le pide que por favor le dé 20 soles de merengues. Lo que sucede es que el señor lo ignora completamente. Entonces él vuelve a reclamar su pedido, 20 soles de merengues. En esta segunda llamada, pues le dice, o sea, por fin le hace caso al señor y le pregunta si verdaderamente desea los 20 soles. Y pues el niño le dice que sí. Como el señor no le cree y lo toma la chacota y así, le pide que le muestre el dinero. El niño lo hace y hasta ahí todo bien.
Pero luego el señor pide que su mamá le dé la orden, o sea, que le mande un papelito y pues que se lo dé al señor. Pero el niño se queda pensativo unos cuantos minutos, entonces está retirando el dinero y ya se iba a retirar de la tienda. Pero al ver esos merengues tan blandos y exquisitos que él tanto anhelaba y quería, pues decide retomar. Pero esta vez ya no lo pide como un cliente más, lo pide como un favor, como pidiéndoselo casi por rogar. Entonces el señor se enoja. ¿Qué hace? Que le tira un cocacho acostumbrado, ya que el niño siempre se paraba fuera de la tienda anhelando estos merengues y el señor lo único que hacía era darle un pan. Entonces el niño sintió esa cachetada como algo definitivo. El niño se enoja y al fin y al cabo se retira de la tienda muy frustrado por no obtener los merengues que tanto anhelaba. Entonces va a un barranco, va vagabundeando y se sienta en la cima de un barranco. Vagabundea un poco, piensa bien las cosas y decide vengarse. Decide pues acabar con todos ellos cortándoles la cabeza, tanto a los clientes y a los que lo atendían. ¿Por qué? Por ser juzgado. Entonces va arrojando las monedas al mar, las va arrojando una por una y con eso va saciando sus más oscuros deseos. El cuento termina también de forma abierta, por lo que no se entiende si al final el niño sí mató a las personas que lo juzgaron. Julio Ramón Riveiro nos quiere explicar que la sociedad es muy cruel, o sea, es muy juzgada porque solamente unas personas pues le están juzgando y simplemente él solamente quería comprar unos merengues. Él es pobre, pero es juzgado sin antes conocerlo. Eso es todo, muchas gracias. Los merengues, un cuento que nos invita a la reflexión acerca de la discriminación que sufren muchas veces las personas de bajos recursos, en este caso la aventura que tiene un pequeño niño que para saciar su hambre o saciar lo que le gusta, roba a su mamá 40 soles, dejando solamente 20 en su pequeña carterita y yéndose a la tienda para comprar esos ricos merengues. Vamos a llamar al estudiante, quizás uno de los más participativos dentro del salón, que incluso tiene la respuesta antes de que yo haga la pregunta. No sé cómo lo hace, pero él ya está levantando su mano antes de que yo pueda preguntar. Llamamos al alumno y también es jugador de fútbol por excelencia. Ramírez Aquise Gabriel. Fuerte las palmas para su compañero. Chicos. Mi nombre es Gabriel Adriano Ramírez Aquise y les voy a contar un poco sobre el cuento La Molicie. El cuento La Molicie trata de dos estudiantes que paran encerrados en su cuarto. Ellos están ocupados en pintar, leer. Uno de cada uno pinta, traza las paredes. El otro pinta animales, espectros, etc. Ocupan su tiempo en hacer varias cosas porque el verano abundante, con abundante calor, los abruma. Y ellos algunas veces salen a pasear y hasta que llega el otoño, ya que ellos esperan mucho para cambiar de departamento porque hace mucho calor ahí. Les voy a contar un poco de la biografía de Julio Ramón Riveiro. Él es un escritor peruano, es considerado uno de los cuentistas mejor de latinoamericano y su mayor parte de vida estuvo en Francia y trabajaba de periodista y otras cosas más. Gracias. Así que vamos a llamar a la señorita Delgadillo Ramírez Laura. Fuerte las palmas para su compañera, chicos, fuerte las palmas para su compañera. Buenas tardes con todos. Hoy voy a exponer una obra de Julio Ramón Riveiro, llamada Mar Afuera. Todo empieza desde Janampa, donde le dice a Dionisio para ir a Mar Afuera.
Y Dionisio, cuando le ve los ojos de sinceridad, le acepta ir con él. Y cuando ve a la prieta, o sea, su novia, le besa los pechos y se va. Y la prieta, al ver que se va asomado, le dice, se despide, dice que se cuide. La prieta, al ver eso, se despide o sea, que se vaya con cuidado y eso. Y Janampa, con Dionisio, se suben al barco y se van. Cuando se van remando, Dionisio y Janampa no se hablan. Dionisio nota una frialdad en los ojos de Janampa. Al notar eso, cree que cuando van remando ya no es para trepar peces. Y en eso que van, Dionisio le saca plática a Janampa, que por qué están así, y Janampa lo ignora. Siguen viendo y le pregunta si ella tira la red, y Janampa le dice que no. Siguen viendo más al fondo y Janampa se sienta y empieza a silbar una melodía y le pregunta a Dionisio si se acuerda de la melodía, y Janampa le pregunta si a Dionisio, y Dionisio le responde que sí, que se acuerda de eso, que era cuando conoció a la prieta. Y la prieta al principio conoció a Janampa, pero Janampa fue rechazado por la prieta. Luego la prieta lo rechazó principalmente porque Janampa tenía fama de mujeriego y Dionisio no, y por eso la aceptó a Dionisio. Al aceptarle así, Janampa se puso celoso, le incomodó que esté con él y con él no. Al notar eso, la prieta le cuenta a Dionisio que Janampa mucho los observa. Al notar eso, Dionisio y Janampa se discuten en el barco. Ya cuando se cuentan todo lo que pasó, Dionisio se da cuenta que Janampa lo va a matar. Y más al fondo, ya Janampa le dice, tira la cuerda, la red para atrapar peces. En eso que ya va, cuando tira, Janampa le dice, mete tu brazo más al fondo la red. Cuando mete más al fondo la red, Janampa le dice, más al fondo. Y Dionisio acepta, pues no mete su brazo hasta el agua, hasta el codo. Y cuando llegan ahí, Janampa va y apuñala a Dionisio. Y lo que cuenta ahí el creador, o sea, Julio Ramón Ribeiro, da a entender ahí en la obra que no deben discutir por una mujer, o sea, tienen que tener más amor a sí mismo. Y no especifica de qué muere, pero solamente dice que lo apuñala. Y eso sería todo. Gracias. Llamamos al alumno Alvarado Germani Enzo. Fuerte las palmas para su compañero Alvarado Germani Enzo. Muy buenas tardes, querido maestro, padre de familia y compañero. Soy el alumno Enzo Alvarado Germani, tercero de secundaria, y en esta tarde me tocó relatar un cuento titulado La huella, perteneciente a la palabra del mudo, del autor Julio Ramón Ribeiro. Ahora sí, continuando con el relato, este cuento inicia con nuestro protagonista que está caminando en la calle, una calle tranquila, solitaria, sin mucho ruido, en una noche oscura y friolenta. En medio de la oscuridad se percata de algo le llama fuertemente la atención, una mancha en el piso. Al acercarse a ver qué es esa mancha, se da cuenta que es sangre, y al levantar la mirada, de que hay un rastro de ella, como si alguien herido hubiese pasado por ahí goteando sangre. Entonces, movido por la curiosidad e intriga de dónde lo llevaría ese rastro, decide seguirla. Camina, y se va a dar cuenta de que la mancha de sangre no solamente está en la pista, en la vereda, sino que también está en los árboles y en las paredes. Poco a poco se fue dando cuenta de que la mancha de sangre estaban desapareciendo, y entró en frustración porque sentía que si perdía ese rastro de sangre y algo de él mismo. Entonces no comenzó a caminar, comenzó a correr, y en medio de esa persecución llegó a encontrar un pañuelo bañado en sangre. No se atrevió a levantarlo, pero pudo leer las iniciales que estaban ahí entrelazadas. Le parecía muy familiar, pero no le tomó mucha importancia, así que siguió corriendo. Entonces el rastro de sangre hasta su barrio,
luego hasta su calle y por último hacia su hogar. ¿Por qué hacia su casa? Sigamos. Entonces nuestro protagonista entra y ve que la mancha de sangre están subiendo las escaleras, peldaño por peldaño. La mancha de sangre primero se al frente de la habitación de sus padres, luego al frente del baño, vacilando un rato, y por último se posa en la última habitación de la casa, su cuarto. La mancha de sangre inunda completamente el cuarto, y el protagonista que la puerta está semiabierta. Al querer abrir la perilla, se da cuenta que está totalmente manchada de sangre. Entonces escucha un sonido caer en su cama, haciendo crujir el somier. Recuerda las iniciales en el pañuelo. Eran sus iniciales. Entonces, al abrir la puerta, se da cuenta de que acaba de presenciar su propia muerte. Hoy seguimos un camino sin darnos cuenta que somos nosotros quienes lo estamos marcando. Gracias. Fuerte las palmas para Ayudela Sari. Profesor, ayúdela, por favor. Buenas tardes, profesores, padres de familia y compañeros en general. El día de hoy voy a exponer un cuento titulado La careta, del autor Julio Ramón Ribeiro. El cuento empieza cuando el marqués, que es un gobernador de una ciudad, organiza una fiesta titulada La Fiesta de la Sonrisa. Ese cuento consiste que las personas van con una careta que tiene una gran sonrisa de oreja a oreja. El protagonista, que es Juan, también al enterarse que todos van a esa fiesta también quiere ir, pero no tiene la careta. Así que va a las tiendas a buscar, pero no encontró. Así que se fue a su casa y se le ocurrió una idea de pintarse la cara y él mismo fingir la sonrisa. Así entró a la fiesta. Después de bailar, beber y comer, se retiraba al baño a poder cambiar de semblante porque se cansaba de estar todo el tiempo con esa sonrisa. Después de eso, se le ocurrió una idea de retirarse. Así que fue hacia las rejas y le dijo a los asistentes si se podía ir. El asistente le dijo que no, que era orden del marqués, que no podía retirarse hasta el alba. Así que triste, volvió a la fiesta y empezó a bailar a esperar que transcurrieran las horas. Cuando ya estaba amaneciendo, el marqués sube al estrado y dice que a la mejor careta iba a premiar con un perro fino de su perrera y que él iba a dar la orden para que todos empiecen a quitar la careta. Cuando Juan escucha eso, se da cuenta que su cara se había puesto tiesa, que por más que se jalaba los cachetes, no podía dejar de sonreír. Ahí donde el marqués da la orden que se quiten todas las caretas y se dan cuenta que Juan es el único que lleva la careta puesta. Entonces le llaman insolente, que por qué no se quitó las caretas. Y Juan intenta escapar, pero lo atrapan. Le dicen que por qué no se quita la careta y le intentan el forcejeo a la fuerza a quitarse la careta. En una de esas, un señor dice, yo sé cómo quitársela. Y Juan tomaba toda la broma hasta que siente un corte por la frente y siente que le arrancan el rostro a un solo tirón. Después de eso, Juan se queda tirado en el jardín. Finalmente, Marqués agarra el rostro de Juan y dice que le den el premio a él porque es la mejor. Y lo tira y su rostro queda al costado de Juan. Y Juan lo intenta agarrar, pero los perros del Marqués ganan y se lo tragan. Con estos cuentos nos podemos dar cuenta que muchas personas dejan de ser ellos mismos por querer encajar en un círculo social, sin pensar en las consecuencias. Gracias. Muy bien, recuerden, no es bueno tener caretas, siempre presentarse tal y como eres, porque si no las consecuencias podrían ser graves. Vamos a llamar al alumno Ventosilla Blas Sebastián. Fuerte las palmas, chicos, para su compañero Ventosilla Blas Sebastián. Muy buenas tardes, padres de familia, profesores y compañeros. En esta tarde antológica les hablaré sobre el cuento Las botellas y los hombres, de Julio Ramón Ribeiro. Una pequeña introducción aquí es que aquí se habla más sobre
las verdades que comúnmente nosotros callamos y que en estados en los cuales estamos en nuestro mundo, la verdad soltamos. En fin, nuestra historia comienza cuando Luciano está jugando en un club de tenis con su amigo, cuando el árbitro le menciona que a un hombre de aspecto todo desliñado lo está llamando. Entonces Luciano se fija por el balcón y se da cuenta que es su padre, que no ha visto hace mucho tiempo. Entonces, sorprendido y con nervios, se llena de valentía y baja a abrirle. Y al abrirle lo saluda cordialmente, como cualquiera de nosotros, y su padre no le responde el saludo. Mejor dicho, él está allí para pedirle dinero con la excusa de que lo necesita para un trabajo en el Callao. Y Luciano se lo niega, pero le invita a entrar al club. Y pues su padre también se niega. Así que acuerdan en encontrarse en otro lugar. Pero sin antes, Luciano se va a abrazar a su padre y le da algo de dinero. Entonces, pasa el tiempo y su amigo le dice: oye, ya vas a donde a donde tú y tu padre han acordado. Y él dice: ok, voy a ir. Entonces va a ese lugar y se da cuenta que es un bar. Y entonces entra y ve a su padre que está ahí hablando con unos hombres que no conoce. Y su padre, todo orgulloso, lo presenta a su hijo. Y su hijo ahí está todo nervioso, mirando. Y pues ahí su padre halaga muy bien a su hijo enfrente a los hombres de ese bar. Y antes de todo esto, Luciano había ido con el propósito de encarar a su padre por haberlo abandonado. Porque sí, Luciano fue abandonado desde muy pequeño por su padre. Entonces, al transcurso del tiempo, Luciano termina perdiendo ese propósito, ya que ve cómo llega su padre a interactuar con otros hombres y aparte las botellas, o sea, las botellas de cerveza, hace que cambie de rumbo. Entonces, esto hace que Luciano llegue a sentir admiración por su padre. ¿Por qué? Porque su padre llega a hablar cosas muy impresionantes, muy algo de admirar, cosas de admirar. Entonces, termina perdiendo ese propósito. Y bueno, ahí están él y su padre todos felices, hablando, tomando. Pero su padre le pregunta si quisiera ir a otro lugar donde Luciano se sienta mucho más cómodo. Y Luciano, bueno, le da la palabra, le dice que sí, que podrían ir al club donde sus amigos para presentarlo a su padre de una mejor manera. Entonces van, Luciano presenta a su padre, sus amigos de Luciano dejan de hacer todo de lo que estaban haciendo en ese entonces y empiezan a celebrar. Pero lo malo aquí es que Luciano llega a interpretar mucho las cosas. ¿En qué sentido? Que antes de eso se empezó a hablar de mujeres y pues su padre llegó a mencionar a la madre de Luciano diciendo que era una cualquiera y que era la peor mujer con la que haya estado. Entonces Luciano lo reacciona dándole un golpe y pues su padre también quiere hacer lo mismo con él. Entonces ahí están los dos forcejeando y los amigos de Luciano los separan y los echan de ahí. Y ya ahí pues dicen, bueno, en la calle no podemos pelear, hay que ir a otro lugar. Y pues van y ya estando en ese lugar, su padre se encontraba algo nervioso porque en sí él no quería pelear. O bueno, eso es lo que Luciano pensaba porque él lo miraba de esa manera. Y cuando ya iba a dejarlo todo, su padre le proporciona un golpe, pero Luciano responde con uno mucho más fuerte, cosa que ocasiona que su padre termine en el piso muy, muy lastimado. Y allí está él, retorciéndose de dolor hasta el punto en el que termina en la pista. Y bueno, se quedó dormido.
Y Luciano va, lo arrastra y lo lleva hacia la vereda. Y allí él se arrodilla y de uno de sus dedos le da un anillo de rubí para que ya no esté fastidiando una vez más. Y al final Luciano se va de allí. Algo que opino sobre este cuento es que el autor tomó muy en cuenta lo que pasa a veces cuando el hijo se llega a encontrar con su padre ya después de tiempo, porque en sí es una experiencia muy incómoda, pero que si nos retornamos al tiempo y en las circunstancias en las que estaba Luciano, pueden cambiar muchas cosas y relevarse otras. Y bueno, la reflexión aquí es que las personas llegan a callar muchas cosas en la vida, tal vez cosas cotidianas y otras muy privadas, pero tarde o temprano esas cosas siempre van a salir a la luz. Muchas gracias. Fuerte las palmas para su compañero Kineche Castro Alonso. Y en esta tarde les voy a hablar sobre mi cuento, cuyo autor es de Julio Ramón Ribeiro. El título de mi cuento se llama El libro en blanco. Esta historia inicia en Francia, en la ciudad de París. Nuestro protagonista viaja a París para visitar a su amiga llamada Francesca, pues hace años que no la ve y quiere saber cómo se encuentra ella. Y pues Francesca le invita a nuestro protagonista a su casa para contarle de que estos últimos días la ha estado pasando muy mal en su salud, en su trabajo, en su vida personal, ha discutido con sus padres y todo eso, la ha estado pasando muy mal. Y pues nuestro protagonista la consuela y le intenta dar ánimos a Francesca. Mientras la estaba consolando, se dio cuenta que en su mesa había un libro muy fino y moderno. Y como él es escritor y le gusta leer, pues le llamó la atención bastante ese libro. Y le preguntó a Francesca por él. Y Francesca le dijo que se lo regalaría a él, ya que Francesca no le gusta leer y aparte no le da buen uso al libro. Entonces se lo regala y él le agradece bastante por el regalo. Sin embargo, pasaron unos días y a nuestro protagonista le empezó a ir muy mal, en todo prácticamente. Cada cosa que hacía, cada cosa que tenía en mente hacer, le iba mal. Y él no sabía por qué le estaba pasando esto, ya que nunca le había pasado eso en su vida. Y un día llegó su amigo se llamaba Álvaro Chicano, que él era también escritor, igual que él, pero la diferencia es que él era lo opuesto a él. Aquí quiero decir que era lo opuesto, a que él era una persona que en plan, cada cosa que hacía le iba bien. Quería algo, lo conseguía, tenía hasta una suerte para regalar, cosa que a nuestro protagonista no tenía, más bien le iba mal en todo. Y pues él vio el libro y a él también le pareció muy fino y moderno y le preguntó a nuestro protagonista por él, el cual él también se lo regalaría a su amigo y él le agradece bastante por el regalo. Pasaron unos días y después de que nuestro protagonista le diera ese libro a su amigo le empezó a ir muy mal, tan mal que llegó hasta morirse. Y pues nuestro protagonista, su vida volvió a la normalidad después de darle ese libro. Su vida estuvo normalmente y como si se hubiera quitado un peso de encima de aquel día. Cuando murió su amigo, su esposa le devolvió el libro a nuestro protagonista
Y él aceptó, pero al haberlo aceptado, vuelta, le empezó a ir todo muy mal. Y él ya estaba desesperado, estaba harto de que todo le saliera mal y él no sabía por qué le estaba pasando esto, ya que es como tener una mala suerte en todo prácticamente. Y él ya estaba harto de eso y no encontraba una solución para arreglar eso. Cuando él se iba a casar, le quiso devolver ese libro a la esposa de su amigo que había fallecido, pero esta la rechazó. Un día, cuando él estaba en su mesa sentado leyendo el libro, se dio cuenta de que en el libro había un poema y a él le parecía raro porque como el libro es en blanco, da igual la forma en que lo abras o lo leas. Y ese poema decía de que aquel objeto que poseía una maldición y lo llegara a tener una persona en su mano, le iba a ir muy mal de por vida, como si tuviera una mala suerte ya de por sí. Y pues él se quedó en shock porque ahí entendió de que el libro era el culpable de todo lo que le estaba pasando a él y a la persona que llegaba a tener ese libro en su mano, ya que ese libro tenía una especie de poder maligno que era horrible. Y pues él se dijo, no tengo un enemigo así para dárselo, así que me lo deshago de él. Fue caminando por las calles de Francia y pasó por un parque, y por el parque aventó el libro en un rosadal. Pasaron unos años y nuestro protagonista vuelve a ese parque, pero con su amigo, así estaban andando, y se dio cuenta de aquel libro que aventó a ese rosadal. Tenía tanto poder que hizo que se marchitaran las rosas. Y pues él se quedó tipo impactado por ese libro que prácticamente lo traumó por su vida. Con respecto al origen del libro, no se sabe de su origen en sí, pero Francesca, la amiga de nuestro protagonista, no se llevaba bien con su hermano, ya que su hermano era una persona que se dedicaba a las cosas antiguas. Y su hermano un día encontró ese libro y pues lo estudió tanto, pero tanto, que sintió tanto poder de haberlo estudiado y pues al final se le regaló a su hermana. Bueno, este ha sido mi cuento de mi autor. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Seguimos y vamos a llamar a la alumna, en este caso, Morales Cornelio Celeste. Mi cuento a presentar es La insignia. Comienza que andaba pasando por un malecón donde había un pequeño basural. Con su aspecto de coleccionista, va, revisa y ve una insignia de plata. Después le comienzan a ocurrir hechos extraños. Primero fue con la lavandería. El encargado le manda su saco y le regresa la insignia limpia. Después comienza con la librería, donde va a leer sus obras. El librero le dice que, como le ve con la insignia, le dice que le comienza a hablar de un tal Pfeiffer. Él no conocía del tal Pfeiffer, pero después le dice que él murió y esa era su insignia. Después andaba caminando por aquella plaza donde le da una cartulina blanca donde dice martes 4, segunda sección. Él va a esa dirección y ve a varias personas con la misma insignia.
donde todos le saludan con familiaridad. Después todos entran y hay un líder donde él comienza a hablar desde recuerdos de la niñez hasta el presente. Luego comienza después termina la reunión y comienza a pintar rayas rojas en la pizarra de color negro. Después todos comienzan a dar sus opiniones de cómo fue la reunión, las críticas, y el líder le da unas ciertas tareas donde tiene que cumplir. Primero le da tareas extrañas, donde tiene que dar de comer a un gorila y tiene que levantar de plátanos. Después, con los 10 años, pasando 10 años, él se vuelve el líder de esa organización, donde ahora es el presidente. Todos lo respetan y tiene sirvientes. Y una mujer que va por las noches a su casa. Gracias. Así que vamos a llamar al alumno Ramírez Basilio Anes. Chicos, padres, fuerte las palmas para Ramírez Basilio Anes del tercer año de secundaria. El día de hoy me tocó contar un cuento que es La botella de chicha. Pues este cuento que les voy a contar es una reflexión que es escrita por el autor Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano. Pues la historia cuenta de dos campesinos que llegan a la ciudad de Lima por la intención de un familiar que estaba mal en el hospital. Y por demuestra de afecto llevan consiguamente una botella de chicha. Como estilo de amor y todo eso de demostrar, al llegar a la ciudad son mal recibidos porque ellos dos son campesinos y no saben lo que es la nueva generación que estamos hoy en día. Pues al llegar a Lima son tratados mal por los empleados del hospital. Son ignorados, burlados y excesivamente excluidos, porque ellos no saben qué son unos trámites del lugar y son confundidos. En la historia lo que vemos es que nos da una reflexión de lo que es, pues no, de la generación que estamos hoy en día, de que a veces unas personas no somos como otros y no tenemos la riqueza de los demás. Somos de baja economía y de otros son altas. Pues esa historia también da aquello que no puedo, lo que pasa de las demás personas, que destroza lo más valioso del ser humano, de ser excluido y con la falta de empatía. Después de eso, al terminar la historia, la botella de chicha se rompe. Esa botella de chicha tenía un simbólico que es amor y empatía. Y después los dos campesinos llegan a su lugar y por fin ven a su familiar, que después de ser mal recibidos se dan cuenta que no es bueno llegar a un lugar que sea tan excluidos. Y gracias. Llamamos al alumno Asensios Alcántara Johan. Fuerte las palmas para su compañero Asensios Alcántara. Muy bien. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, padres de familia. Estimados maestros, tengan cada uno de ustedes mi más entrañable saludo. Hoy vengo con la expresión de expresarles el cuento El cuarto sin enumerar, de Julio Ramón Ribeiro. Este cuento nos relata la historia del joven Raúl, el cual siempre camina por un edificio y dirigiéndose a su casa, el cual
Se siente muy aturdido por los sonidos y caras que ve en las ventanas abiertas. Un día, pasando por la tarde, se encuentra con el portón del edificio abierto. Al tener mucha curiosidad, intenta ingresar. Al ingresar, se encuentra con un pasadizo amplio y grande. Al ver diversas puertas abiertas, va pasando diversas historias donde va recordando el pasado que lo atormenta. Al llegar al último pasillo y escuchar un fonógrafo con una canción que lo recordaba a su madre, él, en su cálida, abre las cortinas y ve el hermoso atardecer. Al caer rendido en la cama y con mucho sueño, intenta consolarlo. Entonces, cuando está a punto de consolar el sueño, el fonógrafo falla, dando un sonido súper agudo, el cual lo hace que entre en desesperación, levantándose rápidamente de la cama e intentando apagar el fonógrafo. Al intentar apagar el fonógrafo, en su desesperación lo rompe, haciendo que un pedazo del disco caiga al suelo. Al intentar recoger el pedazo de disco y agacharse, escucha cómo la puerta cruje. Entonces, rápidamente agarra el pedazo de disco y se lo mete al bolsillo. La mujer que entró era muy conocida para él. Entonces la mujer le preguntó: ¿has roto mi disco favorito? Es algo mío, muy apreciado para mí. Échate en la cama, te voy a ayudar. Él se echó en la cama y al estar tranquilo y a la mujer intentarle tocar el cabello, él siente las manos sudorosas, calientes, algo frías y peludas, intentando como que su cuerpo salga de él. Al levantarse rápidamente en la desesperación que lo conllevaba, intenta huir corriendo, pero no, como que su alma lo impedía correr. Entonces, como caminaba, cerró la puerta y se fue caminando por el pasillo amplio por el cual había pasado, donde prácticamente todos los inquilinos que vivían ahí decían: ha entrado al cuarto sin enumerar, ha entrado al cuarto sin enumerar. Entonces, al llegar a su casa en plena desesperación, se echa rápidamente en su cama pensando que todo esto fue una pesadilla. Pero al intentar acostarse, siente un pedazo de disco o algo físico duro en su bolsillo derecho del pantalón. Entonces, al levantarse y agarrar el pedazo que tenía en el bolsillo, descubre que es el pedazo de disco que había roto, volviendo toda su mente. Entonces va corriendo a un armario lleno de álbumes donde él guardaba discos que su mamá coleccionaba, donde descubre que el disco que su mamá tenía como favorito estaba roto, con un pedazo que él tenía en su bolsillo. Al ponerlo en el fonógrafo y colocarlo, descubre la canción favorita de su madre. Julio Ramón Ribeiro nos enseña que este cuento nos ayuda a recordar personas olvidadas en el pasado. Gracias. Así que vamos a llamar al alumno Garro Márquez Rodrigo. Fuerte las palmas para su compañero Garro Márquez Rodrigo. Ahí está. Buenas tardes, profesores, maestras y alumnos en general. El día de hoy les voy a contar mi obra sobre Julio Ramón Ribeiro, la cual es el cuento de los gallinazos sin plumas. Nuestra historia comienza a las 6 de la mañana de la ciudad, cuando los basureros están yendo por sus calles con sus escobas, sus bolsas de basura. Los obreros están yendo al tranvía, los policías están bostezando en los árboles y por último, como una misteriosa incógnita, los gallinazos sin plumas aparecen. A esta hora, el viejo Don Santos se levanta, se pone su pierna de palo, se sienta sobre el colchón y empieza a gritarles a sus nietos, Efraín y Enrique, que se levanten, que ya es hora. Ellos, con los ojos lagañosos, pasan por el chiquero y se lavan la cara, cogen sus latas y salen a las calles. Mientras tanto, Don Santos pasa por el chiquero y con su larga vara golpea el lomo del cerdo y le dice: te falta poco, marrano, ya, pero aguanta nomás, te vamos a alimentar bien.
Efraín y Enrique, como niños que son, se van trepeando por los árboles, comiendo moras y recolectando las piedras filudas. Pero al final llegan a su destino, una larga calle llena de casas lujosas. Pero no son los únicos ahí. Alguien ha dado la voz y otros niños también han aparecido con sus cajas, sus botellas, sus latas, solo hacía falta una bolsa, pero ellos invadían los edificios públicos, los parques, los muladares y las calles. Efraín y Enrique, después de un descanso, deciden dividirse y ir por ambas calles, vaciando los botes de basura minuciosamente, buscando alimento ya en descomposición, ya que al fondo del chiquero, Pascual, el cerdo, comía todo lo que se le tiraba ahí, aunque tenía predilección por verduras en ligera descomposición. Ellos empiezan a rebuscar en los botes de basura, encontrando tomates, trozos de pan, salsas que no se pueden diferenciar, etc. Pero a ellos solo les importa el alimento. Van llenando sus pequeñas latas y regresan a casa. Al regresar, Don Santos, con el café ya preparado, les pregunta ¿qué han traído el día de hoy? Y si habían traído una buena provisión, él siempre decía el mismo comentario: Pascual se dará un banquete el día de hoy. Pero la gran mayoría de veces renegaba, les gritaba y les decía que Pascual se iba a morir de hambre y que ellos no servían para nada, y les entregaba la comida. Al llegar el invierno, Pascual estaba convertido en una bola extraña y rugía como un monstruo, y los chicos se daban cuenta de que Pascual estaba quedando. Don Santos los enviaba a lugares privados a buscar comida para conseguir suficiente, porque el cerdo era intratable. Fue al regresar de unas excursiones en el que Don Santos tenía una pequeña visita. Este era un señor gordo, con las manos ensangrentadas, quien estaba viendo al cerdo en el chiquero con él, y le dijo: falta poco, en unos 20 o 30 días estaré viniendo y podremos hacer negocio. Don Santos, con los ojos llenos de fuego, vio a sus nietos y les dijo: vamos a trabajar más duro, van a trabajar más duro, váyanse al muladar, ahí conseguirán mejor comida. Un domingo, Efraín y Enrique embarcan el camino hacia el muladar, encontrando gallinazos y perros que tratan de ladrarles, pero ellos les espantan gritando. A lo lejos se ve el montón de basura y excremento en el muladar, y ellos se aproximan hundiendo sus piernas. De repente sienten un olor putrefacto y empiezan a excavar y encuentran un montón de comida en desperdicio. Al regresar a casa, vienen con las latas repletas, y Don Santos dice: bravo, tendremos que repetir esta hazaña una vez más. Y así van haciendo con los miércoles y los domingos. Ellos van al muladar a buscar mucha comida para Pascual. Y es en una de estas excursiones en las que a Efraín se le clava un pedazo de vidrio, ocasionándole una pequeña herida. Al día siguiente está con el pie hinchado, pero pese a esto, sin embargo, va a trabajar. Fue al regresar de esta excursión, Efraín no podía casi ni caminar. Estaba con el pie hinchado y le dolía mucho. A la mañana siguiente, cuando Don Santos fue a despertar a sus nietos, Efraín no podía levantarse. Estaba tirado en su cama, y su hermano Enrique trató de explicar a su abuelo que su pie estaba muy, muy mal y no podía salir a trabajar el día de hoy. Y Don Santos lo pensó un poco y miró su pierna y dijo: ¿y a mí qué? Yo estoy con la pierna así y aún así hago la ruta diaria. Ustedes no hacen más que quejarse de lo que yo les hago. Así que agarren sus latas y vayan a trabajar. Efraín, apoyado del hombro de su hermano, sale a buscar la comida, pero al mediodía regresan. Efraín no podía más. Así que Don Santos, agarrándolo del pescuezo, lo tira a su cuarto y le dice: los enfermos a la cama. Ve a Enrique y le dice: tú harás el trabajo de tu hermano, vas a ir todos los días a buscar alimento. Así Enrique sale y hace esto por mucho tiempo, y una de estas excursiones, al regresar,
viene acompañado de un perro y dice: lo he encontrado en el muladar, me ha venido siguiendo desde ahí. Y don Santos ve al perro y dice: otra boca para el chiquero. Enrique retrocede y trata de decir al abuelo que no, que él le va a alimentar con su propia ración de comida. El abuelo se molesta y le dice: no quiero perros acá, con ustedes ya tengo suficiente. Enrique retrocede y le dice: si se va él, me voy yo. Don Santos se queda pensando un poco tiempo y aquí es donde Enrique comienza a tratar de insistir, diciendo que él conoce bien el muladar y con su hocico va a poder encontrar mejor la comida. Don Santos, a regañadientes, camina hacia el chiquero con las latas y Enrique estalla de felicidad, cogiendo al perro y llevándolo al cuarto donde está su hermano. Al ingresar, su sonrisa se desvanece, ya que Efraín está lleno de sudor y casi ni podía moverse. Se acerca Enrique a él y le dice: he traído esto para ti, un perro, se llama Pedro. Él te acompañará y te jugarás con él mientras yo voy a buscar la comida para Pascual. Efraín, contento, recibe al perro y Enrique y se van a dormir. La noche sale la luna llena y los hermanos saben que el abuelo por estas épocas del año se pone intratable, comienza a caminar por la casa, hablando solo, cantando, asomándose a su cuarto y soltando un escupitajo a su puerta. Sale a veces y empieza a decir mugre, nada más que mugre, mirando a la luna. A la mañana siguiente, Enrique estaba resfriado. Había tosido toda la noche y don Santos se notaba calmado, pero dentro de sí estaba pensando: si Enrique se enferma, ¿quién va a traer la comida para Pascual? Llega un día en la que Enrique despierta y está con fiebre. No puede, así que tiene que quedarse en cama igual que su hermano. Don Santos sale del cuarto furioso y unos 5 minutos después ingresa solo para insultar a sus nietos, diciéndole que son basura y no sirven para nada, que a pesar de que él los ha tratado así, les ha dado un techo, ellos le pagan así, no queriendo trabajar para él. Así que él tiene que ir a buscar la comida, pero con la condición que tiene que deja a sus nietos sin comer hasta que se pongan a trabajar. Al regresar don Santos de la recolecta de basura, de alimento para el cerdo, regresa agotado. El carro de la baja policía lo había alcanzado y los perros habían tratado de morderlo. Solo tenía fuerzas para insultar otra vez a sus nietos. Pasaron unos 3 días de sufrimiento. Los 3 estaban en sus colchones, mirando al cielo. A veces Pedro se daba una vuelta por la puerta y traía una piedra donde sus amos. El último día de luna llena, don Santos entró al cuarto y les gritó a sus nietos, dándoles palazos, diciendo: ya, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? No puede seguir más así, salen a trabajar ahora mismo. Efraín comenzó a llorar y Enrique, con apenas fuerzas, podía quejarse, hasta que vio cómo don Santos empezaba a golpear a su hermano. Enrique le suplicó y le dijo que él no tenía la culpa, que él iba a salir, pero que dejara a Efraín ahí. Don Santos, exhausto, le dice: lleva 4 latas, vete al muladar y trae el alimento. Enrique, al no haber comido y no haber salido en tiempo, es muy rápido. Va corriendo casi como si volara por la falta de comida y que ahora era más ligero. Vuelve a casa con las cubetas llenas de desperdicio y afuera, que era un mundo con una gran niebla, volvía a su realidad, pero encuentra la casa en completo silencio. Va hacia el chiquero y encuentra a su abuelo mirando al cerdo. Le tira los 4 cubos y le dice: ya he traído la comida. El abuelo no le responde. Intrigado, Enrique sube las escaleras y entra al cuarto donde está Efraín. Efraín apenas logra gemir unas palabras. Empezó a decir: Pedro, Pedro. Enrique, intrigado, pregunta: ¿qué pasó? Y Efraín le dice que Pedro
había mordido al abuelo y este lo había golpeado con su vara y después lo había escuchado aullar. Enrique, desesperado, baja llamando al perro y va hacia su abuelo y le pregunta dónde está. El abuelo baja la mirada mirando a Pascual, quien estaba comiendo algo entre el lodo. Al asomarse Enrique solo alcanza a ver las patas y el rabo del perro. Enrique se llenó de lágrimas y empezó a gritar: ¿por qué? ¿Por qué? Y empezó a golpear a su abuelo, aunque como no había comido en tiempo, estaba débil. El abuelo no lo respondía ni se inmutaba. Fue en estas en las que el abuelo finalmente le dio un manazo que lo hizo rodar por el barro, mientras seguía viendo cómo el cerdo comía al perro. Enrique, con apenas fuerzas, extendió su brazo y tomó la vara, y aún llena de sangre, de Don Santos, y este fue hacia él y le dijo: mírame, mírame. Y extendiendo la vara, Enrique golpeó a su abuelo, haciéndolo caer. Este se fue acercando poco a poco y después vio a su abuelo y se sintió casi arrepentido. Retrocedió unos pasos y se fue con el mismo sigilo con el que ingresó. Subió al cuarto de su hermano, entró y le dijo: tenemos que salir de aquí. Y Efraín le contestó: no puedo caminar. Enrique tomó a su hermano, lo abrazó y se lo llevó. Salieron corriendo de ahí, aunque en la casa aún se escuchaba el rumor de una batalla, haciendo entender que el cerdo se comió al manzano. Gracias. Su obra de Julio Ramón Ribeiro, una obra que nos enseña sobre la explotación infantil y cómo es que puede venir hasta incluso de tu propia familia. Ahora vamos a llamar al siguiente alumno. En este caso llamamos a Peralta Campos. Fuerte las palmas para su compañero Peralta Campos Cristóbal. Por acá. ¿Qué tal? Buenas noches, padre de profesor y padre de familia y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el doblaje de Julio Ramón Ribeiro. El doblaje trata de un hombre que vivía en un hotel y bueno, pues este hombre le gustaban demasiado las pinturas, las artes y varias manifestaciones. Y lo que pasó fue de que en uno de esos leyó un libro y ese libro le llamó demasiado la atención porque decía una frase que destacaba demasiado. Era: todos tenemos un doble, pero siempre va a tratar de hacer lo opuesto a lo que tú haces. Y entonces ahí empezó su locura, la locura de cual poder buscarlo en algún punto o lugar de la tierra. Entonces empezó la locura, todo, empezó a buscar por donde vivía, pero no encontró nada. Pero entonces, ¿qué lo conmovió a seguir? ¿Qué lo conmocionó a seguir con esta locura, no? Lo que pasó fue de que decidió viajar a otro lugar, que era Sydney. Y entonces había descubierto de que en ese lugar había personas de que se parecían a varias personas, a varias gente, ¿no? Y entonces lo que pasó fue de que abarcó un viaje hacia allá, hacia Sydney, pero buscó 3 días y no encontró nada. Estaba muy lamentado de que su viaje había sido una total y una completamente locura. ¿En qué estaba pensando, no? Ir a viajar a un lugar pensando de que encontraría a alguien parecido igual a él, con sus mismos sentimientos. Y entonces lo que pasó fue de que caminando entre Sydney, algo se le hizo tan familiar y vio una chica en un restaurante. Entonces se le acercó como buen galán. Entonces empezó a hacer sus galaterías y como todo para cortejar a la chica. Entonces después de un tiempo lo que pasó fue de que se empezaron a salir y empezó a conocerla. Y entonces esto fue a llevarlo a cabo una decisión de que ponga una casa afuera de la ciudad. En eso la llevó a su casa, se quedaron ahí unos cuantos días, pero algo había demasiado que le estaba incomodando, era la cual cómo se movía, desplazaba por el lugar, ¿no? Era algo muy familiar para ella. Entonces esta incomodidad no dejaba de perseguirlo a él, a lo que decidió ponerlo a prueba con una lámpara. Había dejado una lámpara. Entonces lo que pasó fue de que se había ido la luz y entonces la chica fue 5 minutos a subir las escaleras, después vino con la lámpara encendida, a lo que este hombre decidió gritarla sin motivo,
sin motivo alguno decide gritarla y decirle de tantas barbaridades. A lo que Winnie se va, la chica se va, porque estaba muy decepcionada del hombre en que era en realidad. Entonces se puso a pensar de que se había hecho bien o había hecho mal. Se quedó pensando un buen rato y dijo, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué barbaridad acabo de hacer? Fue a buscar a la chica, tratar de disculparse por lo cual mal se había comportado, ¿no? Entonces fue, pero la chica lamentablemente no le pudo responder ni nada, no pudo entrevistarla a ella. Salió su mamá y de tantos días de espera se aburrió y decidió volver a donde todo comenzó, que era a su hotel, ¿no? A su antiguo hotel. Entonces abarcó un vuelo, pero recogió todo su equipaje de la casa que había rentado, abarcó un vuelo y llegó. Lo que pasó fue de que cuando llegó a su casa le habían dicho de que había dejado su paraguas en un club el día de ayer. A lo que se puso a pensar, eso es imposible. Si el día de ayer estaba tomando un viaje hacia Londres, acá. Entonces se puso a pensar y respondió muy conmocionado diciendo de que sí, que me lo traigan. A lo que fue rápidamente a entrar a su casa. Se sentía muy familiar, como siempre. Todos estaban en orden, todas las cosas estaban en orden. Pero vio una pintura y arrancó la funda. Vio una obra maestra completamente del rostro de Winnie, de la chica que había conocido. A lo que se cayó directamente en su sillón mientras mariposas volaban sobre él. Gracias. Muy bien, fuerte las palmas para Cristóbal Peralta. Ahora vamos a llamar a la alumna Román Varillas Yamilet. Buenas noches a todos. Hoy día yo voy a exponer la obra de Julio Ramón Ribeiro. El tema que me tocó es Escorpio. Todo comienza cuando Tobías le arrebató el escorpión a Ramón con unas tijeras de la podadora y Ramón se quedó con el labio partido. Fue a su cuarto y dijo, ¿por qué? ¿Por qué si yo lo vi primero? ¿Por qué me tiene que arrebatar lo que es mío? Él solo por ser más grande que yo abusa de mí. Yo lo hubiera cuidado mejor que él. Yo lo vi primero. Le hubiera dado de comer insectos, arañitas, y luego se acordó de la araña que criaba dentro de un zapato, al cual Tobías lo había ahogado con amoníaco. Muchas gracias. Llamamos al alumno Fonseca Franz. Fuerte las palmas para su compañero, padre de familia y alumnos. Fuerte las palmas para su compañero. Hoy les voy a contar sobre mi cuento, que es Mientras arde la vela, de Julio Ramón Ribeiro. Y la historia comienza así. Una señora estaba en su techo teniendo unas sábanas o mantas de color blanco y estaba pensando en su vida, de cómo era pobre, tenía pocas cosas, tenía a su hijo Panchito, su esposo Moisés. Unas horas antes Moisés llegó borracho y una señora le habían traído, alertándole de que estaba prácticamente ebrio. Posteriormente, ella se acercó y resultó que supuestamente no respiraba. Se alteró y avisó a su hijo Panchito. Su hijo Panchito saltó a los brazos de su padre, a su cuello, intentó reanimarlo, pero no respondía a pesar que hacían todo lo posible por intentar reanimarlo. Al seguir intentando, se rindieron y la señora dijo: hay que llamar a la señora Romelia, a ver si nos puede ayudar. Al irse caminando, igual siguió pensando en lo mismo de su pobreza. En el rumbo al llegar, trajo conjunto a Moisés. La señora doña Romelia verificó todo su cuerpo y encontró que no tenía nada malo.
Posteriormente llegaron más personas, supuestamente porque Moisés estaba muerto. Hicieron un velorio y todo. De ahí llegaron unas personas del ministerio, o bueno, algo parecido. Que llegó un médico que tenía sangre en la mano y bueno, parecía más disfrazado de un carnicero, un enfermero, pero bueno. Después de que él se alterara diciendo que él estaba vivo y todos al alterarse empezaron a llamar que era un mentiroso a Moisés junto con su familia. Al principio la señora pensaba dormirse, pero no pudo porque prometió que no se dormiría menos que la vela que estaba junto a su tocadero se apagara. Así que siguió. Después del velorio y de que se enteraran que seguía vivo, él se fue a dormir y fue reprochado por la señora Romelia. Y posteriormente después se fue a su cama a dormir. Al llegar ahí fue, como dije, resondrado. La señora también se preocupó demasiado y fue por nada porque él seguía vivo, pero simplemente borracho. Luego la señora siguió con lo mismo de pensar y pensar en su vida con sus manos que eran callosas y que ella no podía tocar nada así ligero porque se sentía que no tenía las mismas manos que un enfermero normal o una persona normal. Y al final la historia concluye con que la señora llega a su cama junto a su esposo, se mece junto a ella y se duerme con la vela haber apagado. Muchas gracias. Llamamos a Veramendi Guamán Johan. Fuerte las palmas para el último participante de la noche, Veramendi Guamán. Hoy día les voy a hablar sobre una obra de Julio Ramón Ribeiro, llamada Los Moribundos. La historia narra a dos soldados, un peruano y un ecuatoriano, que estaban en guerra. Pronto, los soldados llegaron a Paita, suplicando por ayuda. Una familia los ayudó. Tuvo más atención al peruano, pero el ecuatoriano lo ignoraron. La familia le tenía miedo de que si ayudaban al ecuatoriano, la gente le diría que estuvieras traicionando a tu país, a tu patria. Ayudando al enemigo no es bueno para ellos, para nosotros. Y el ecuatoriano, sufriendo, suplicaba por ayuda. Al final, el ecuatoriano murió tristemente y hizo reflexionar a la familia de que no importa si ayudamos al prójimo o al enemigo, lo importante es que todos somos seres humanos, todos debemos apoyarnos. Gracias. Rápido, chicos, padres de familia, pueden tomar las fotos que ustedes deseen. Tercero de secundaria ha culminado el día de hoy su exposición antológica. Muchas gracias a los padres por haber venido. Ya está, fuerte las palmas para todos.